El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga, soy Paz Gris. Y bueno, en esta mañana quiero compartirte una enseñanza que le puse por nombre a pesar de las consecuencias. ¿Cuántas veces, a pesar de las consecuencias que sabemos que pueden venir a causa de nuestras acciones, de nuestras maneras de pensar y de hacer las cosas, aún así, conscientes de lo que sabemos que puede venir a nuestra vida y a pesar de las advertencias que Dios nos da, aún con esto nosotros actuamos de una manera que no es la correcta? Y bueno, quiero que me acompañes en tu Biblia al primer libro de Samuel, capítulo 8, y voy a leerte desde el 4 hasta el versículo 6. Dice: entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron: he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Sabes, Dios nos aparta para su gloria. Nuestra cultura es una cultura de Cristo, y aquí en la palabra de Dios podemos ver cómo el pueblo dijo que querían que Dios les diera un rey porque ellos querían ser como todas las naciones. Y nosotros tenemos que entender que nosotros no somos como el mundo, como aquellos que no tienen a Cristo en su corazón. No debemos de querer ser como los demás. Esto significa rechazar a Dios, porque cuando nosotros tomamos cosas del mundo, entonces estamos rechazando a Dios. Dice la palabra: conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Está bien. Y fíjate lo que en el versículo 7 Jehová dice, y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos. ¿Cuántas veces nos hemos comportado como el pueblo de Israel? Aquí ellos querían un rey, ellos querían ser como las demás naciones, y esto es bien tremendo porque Dios había mostrado sus prodigios, sus señales. Dios se había mostrado como ese Dios verdadero que había escogido al pueblo de Israel, que los cuidaba, que los protegía, que los amaba. Y aún así, a pesar de todo lo que Dios se mostró para con el pueblo de Israel, ellos no quisieron escuchar, y obviamente a Samuel esto no le gustó, pero sí salta mucho en esta palabra, ¿no? Cuando Dios le dice: no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado. Y sabes, ahora en nuestros días, ¿cuántas veces pedimos lo que no está en la voluntad de Dios? Es muy fácil decirle: Señor, yo quiero obedecerte, yo quiero hacer lo que tú quieras, pero cuando entra esa parte de hacer la voluntad de Dios, pero no está de acuerdo a nuestra manera de pensar, a lo que yo quiero, a lo que yo anhelo, entonces es ahí como que no nos gusta. Y sabes, hay muchas cosas en las que no nos puede gustar, desde una persona, ¿no? Yo quiero estar con esta persona, pero esa no es tu voluntad, Señor, pero nos aferramos a las personas, nos aferramos a irnos a algún lugar donde Dios te está diciendo: no te muevas, pero nosotros vemos como que todas las puertas se abren y damos por hecho que como todas las puertas se abrieron, entonces es la voluntad de Dios.
Pero tenemos que aprender a ser sabios y escuchar la voz de Dios que nos habla, ¿no? Y también, por ejemplo, con el pueblo de Israel, ¿no? Que quería ser como las demás naciones. Ahora, hoy en día, ¿verdad? Queremos imitar todo lo que el mundo hace, queremos traer la cultura del mundo a nuestra iglesia, hacer cosas que el mundo hace, como ser liberales en la manera de que, pues yo sí quiero escuchar música que no adora a Dios, no tiene nada de malo, si los demás lo hacen, pues yo también lo quiero hacer, ¿no? O a lo mejor muchos otros cristianos lo hacen, entonces en vez de imitar a Dios decimos, bueno, pues si otros cristianos lo hacen, ¿por qué no lo puedo hacer yo? En vez de hacer lo que el Señor Jesús nos mostró cuando estuvo aquí en la tierra. Queremos imitar al mundo en sus bailes, queremos imitar al mundo viendo pornografía, viviendo una vida desenfrenada, una vida light en las cosas de Dios. Queremos introducir cosas del mundo en la iglesia, y esto no debe de ser de esa manera, porque sabes una cosa, al final es como viene en el versículo 7, no estamos más que desechando la palabra de Dios, estamos desechando sus mandamientos, estamos desechando lo que Él nos advierte en su palabra, y tenemos que ser obviamente radicales. Si somos de Cristo, somos de Cristo y pertenecemos a la familia de Dios, y no podemos querernos parecer a las demás, al mundo, ¿no? A lo que el mundo nos quiere ofrecer, a ideologías o iglesias relevantes que introducen sus ideas y las acomodan de una manera que quieren jalar más a la gente. Nosotros nos guiamos por la palabra de Dios y lo que viene en la palabra de Dios. Y sabes, Dios nos advierte, siempre Dios nos advierte. Dice la palabra que todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. Y quiero mostrarte cómo Dios le advierte al pueblo de Israel lo que iba a pasar. En el versículo 11 dice, dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros, tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro, y nombrará para sí jefes de miles y jefes de 50, los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y cieguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadas, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Dios les estaba advirtiendo cómo les iba a ir con un rey. ¿Qué es lo que iba a pasar si ellos estaban pidiendo un rey, un hombre que gobernara sobre ellos, un hombre? Y aún a pesar de las advertencias, el pueblo de Israel decide. Mira, fíjate, este es otro punto importante. Dios nos advierte, si tú haces esto, van a venir consecuencias. Si tú comienzas a darte libertades en lo espiritual, van a venir consecuencias. Si tú vas a este lugar, van a venir consecuencias. Si tú no escuchas mi voz y haces tu voluntad, van a venir consecuencias. Dios quiere ahorrarnos esas consecuencias, y por eso Él es muy claro en su palabra al decirnos que en qué tenemos que obedecer y en qué cosas tenemos que tener cuidado. Sin embargo, aquí el pueblo de Israel, fíjate lo que pasó en el versículo, más adelante, en el versículo 19 dice, pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá de nosotros y hará nuestras guerras. Wow, esto está increíble porque no quisieron oír.
O sea, lo primero que nos habla el versículo 19 es que el pueblo no quiso oír la voz de Samuel. Samuel era un hombre que daba mensajes de parte de Dios. Entonces ellos no escucharon a Dios. Se aferraron y que a pesar de las consecuencias que se les estaba advirtiendo, ellos decidieron no obedecer y vuelven a hacer hincapié y dicen que ellos quieren ser como las demás naciones. A lo mejor nosotros en ocasiones no lo expresamos literal, ¿no? De decir, ay, no, yo quiero ser como el mundo, quiero imitar al mundo o quiero imitar a tal iglesia. No lo hacemos quizá con las palabras, pero con nuestras acciones lo hacemos. Y el versículo 22 dice, fíjate, dice, y dijo, Jehová dijo a Samuel, oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, idos cada uno a vuestra ciudad. Nosotros vamos a decidir qué hacer. El pueblo prefirió a un rey que a Dios mismo. ¿Qué vamos a escoger nosotros? Y como te quiero volver a repetir, el título de esta enseñanza es a pesar de las consecuencias. ¿Cómo puede ser esto posible? Que a pesar de las consecuencias, que a pesar de las advertencias que Dios nos da, nosotros muchas veces elegimos hacer lo malo. Nosotros elegimos ir a un lugar que Dios nos dijo no. Elegimos personas donde Dios nos dice, aléjate de esa persona. Elegimos parecernos, imitar a iglesias que son liberales, que no oran, que no buscan la presencia de Dios. Elegimos muchas veces escuchar la voz de otras personas antes que escuchar la voz del Espíritu Santo, que es lo más importante en nuestras vidas. Yo quiero animarte en esta mañana a que podamos escuchar a Dios, que el Señor nos habla constantemente a través de su palabra, a través de personas, a través de la oración, a través de tiempos que tú y yo pasamos con Él. Pero si tú y yo vivimos alejados y nos aferramos, aún a pesar de las consecuencias que Dios nos muestra que pueden suceder por nuestras malas decisiones, entonces vamos a sufrirlas. Dios quiere ahorrarnos eso. Y ¿sabes qué es lo irónico? Que cuando vivimos las consecuencias muchas veces decimos, ay, es que ¿por qué Dios permitió esto? Y no es así. Hay cosas que Dios permite en nuestra vida, Él las permite. Pero hay otras que simplemente son consecuencia de nuestra desobediencia y de nuestra falta de comunión con Dios. Yo quiero animarte que en esta mañana podamos tomar este ejemplo del pueblo y que podamos cambiar nuestra mentalidad. Si Dios te está diciendo o te ha estado hablando con respecto a alguna situación, alguna persona, alguna acción que tú has estado haciendo, y Dios te está diciendo, detente, eso no es. Obedezcamos la voz de Dios, porque al final recuerda que nosotros decidimos hacer nuestra voluntad o desechar la voz de Dios. Y bueno, ¿qué te parece si oramos? Y bueno, creo que Dios nos ha hablado en esta mañana. Señor, queremos darte gracias por la palabra. Yo creo, Señor Jesús, que nos ayudas a cada uno de nosotros a hacer tu voluntad. Padre, tú nos has dicho las cosas que nos convienen y las cosas que no nos convienen hacer. Tú siempre eres muy claro a través de tu palabra, Señor, y tú nos hablas día a día. Ayúdanos a ser hombres y mujeres que te obedecemos a ti. No queremos desechar tu consejo, sino todo lo contrario, mi Dios. Poder aferrarnos a tu palabra, a lo que tú nos dices, Señor, y así vivir conforme a tu propósito y tu perfecta voluntad. Como dice tu palabra, el hacer la voluntad de Dios me ha agradado. Que esto siempre esté en nuestros corazones y que podamos vivir en tu perfecta voluntad. Te amamos y te bendecimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y que tengas un excelente día. Bye.
El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. ¿Por qué no lo puedo hacer yo? En vez de hacer lo que el Señor Jesús nos mostró cuando estuvo aquí en la tierra, queremos imitar al mundo en sus bailes, queremos imitar al mundo viendo pornografía, viviendo una vida desenfrenada, una vida light en las cosas de Dios. Queremos introducir cosas del mundo en la iglesia y esto no debe de ser de esa manera, porque sabes una cosa, al final es como viene en el versículo 7, no estamos más que desechando la palabra de Dios, estamos desechando sus mandamientos, estamos desechando lo que Él nos advierte en su palabra y tenemos que ser obviamente radicales. Si somos de Cristo, somos de Cristo y pertenecemos a la familia de Dios y no podemos querernos parecer a las demás, al mundo, ¿no? A lo que el mundo nos quiere ofrecer, a ideologías o iglesias relevantes que introducen sus ideas y las acomodan de una manera que quieren jalar más a la gente. Nosotros nos guiamos por la palabra de Dios y lo que viene en la palabra de Dios. Y sabes, Dios nos advierte. Siempre Dios nos advierte. Dice la palabra que todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. Y quiero mostrarte cómo Dios le advierte al pueblo de Israel lo que iba a pasar. En el versículo 11 dice: dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros, tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro, y nombrará para sí jefes de miles y jefes de 50, los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y cieguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadas, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Dios les estaba advirtiendo cómo les iba a ir con un rey. ¿Qué es lo que iba a pasar? Si ellos estaban pidiendo un rey, un hombre que gobernara sobre ellos, un hombre. Y aún a pesar de las advertencias, el pueblo de Israel decide. Mira, fíjate, este es otro punto importante. Dios nos advierte, si tú haces esto, van a venir consecuencias. Si tú comienzas a darte libertades en lo espiritual, van a venir consecuencias. Si tú vas a este lugar, van a venir consecuencias. Si tú no escuchas mi voz y haces tu voluntad, van a venir consecuencias. Dios quiere ahorrarnos esas consecuencias y por eso Él es muy claro en su palabra al decirnos que en qué tenemos que obedecer y en qué cosas tenemos que tener cuidado. Sin embargo, aquí el pueblo de Israel, fíjate lo que pasó en el versículo, más adelante, en el versículo 19 dice: pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo: no, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá de nosotros y hará nuestras guerras. Wow, esto está increíble porque no quisieron oír. O sea, lo primero que nos habla el versículo 19 es que el pueblo no quiso oír la voz de Samuel. Samuel era un hombre que daba mensajes de parte de Dios. Entonces ellos no escucharon a Dios.
se aferraron y que a pesar de las consecuencias que se les estaba advirtiendo, ellos decidieron no obedecer y vuelven a hacer hincapié y dicen que ellos quieren ser como las demás naciones. A lo mejor nosotros en ocasiones no lo expresamos literal, ¿no? De decir, ay, no, yo quiero ser como el mundo, quiero imitar al mundo o quiero imitar a tal iglesia. No lo hacemos quizá con las palabras, pero con nuestras acciones lo hacemos. Y el versículo 22 dice, fíjate, dice, y dijo, Jehová dijo a Samuel, oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, idos cada uno a vuestra ciudad. Nosotros vamos a decidir qué hacer. El pueblo prefirió a un rey que a Dios mismo. ¿Qué vamos a escoger nosotros? Y como te quiero volver a repetir, el título de esta enseñanza es a pesar de las consecuencias. ¿Cómo puede ser esto posible? Que a pesar de las consecuencias, que a pesar de las advertencias que Dios nos da, nosotros muchas veces elegimos hacer lo malo. Nosotros elegimos ir a un lugar que Dios nos dijo no. Elegimos personas donde Dios nos dice, aléjate de esa persona. Elegimos parecernos, imitar a iglesias que son liberales, que no oran, que no buscan la presencia de Dios. Elegimos muchas veces escuchar la voz de otras personas antes que escuchar la voz del Espíritu Santo, que es lo más importante en nuestras vidas. Yo quiero animarte en esta mañana a que podamos escuchar a Dios, que el Señor nos habla constantemente a través de su palabra, a través de personas, a través de la oración, a través de tiempos que tú y yo pasamos con Él. Pero si tú y yo vivimos alejados y nos aferramos, aún a pesar de las consecuencias que Dios nos muestra que pueden suceder por nuestras malas decisiones, entonces vamos a sufrirlas. Dios quiere ahorrarnos eso. ¿Y sabes qué es lo irónico? Que cuando vivimos las consecuencias muchas veces decimos, ay, es que ¿por qué Dios permitió esto? Y no es así. Hay cosas que Dios permite en nuestra vida, Él las permite. Pero hay otras que simplemente son consecuencia de nuestra desobediencia y de nuestra falta de comunión con Dios. Yo quiero animarte que en esta mañana podamos tomar este ejemplo del pueblo y que podamos cambiar nuestra mentalidad. Si Dios te está diciendo o te ha estado hablando con respecto a alguna situación, alguna persona, alguna acción que tú has estado haciendo, y Dios te está diciendo, detente, eso no es. Obedezcamos la voz de Dios, porque al final recuerda que nosotros decidimos hacer nuestra voluntad o desechar la voz de Dios. Y bueno, ¿qué te parece si oramos? Y bueno, creo que Dios nos ha hablado en esta mañana. Señor, queremos darte gracias por la palabra. Yo creo, Señor Jesús, que nos ayudas a cada uno de nosotros a hacer tu voluntad. Padre, tú nos has dicho las cosas que nos convienen y las cosas que no nos convienen hacer. Tú siempre eres muy claro a través de tu palabra, Señor, y tú nos hablas día a día. Ayúdanos a ser hombres y mujeres que te obedecemos a ti. No queremos desechar tu consejo, sino todo lo contrario, mi Dios. Poder aferrarnos a tu palabra, a lo que tú nos dices, Señor, y así vivir conforme a tu propósito y tu perfecta voluntad. Como dice tu palabra, el hacer la voluntad de Dios me ha agradado. Que esto siempre esté en nuestros corazones y que podamos vivir en tu perfecta voluntad. Te amamos y te bendecimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y que tengas un excelente día. Bye. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias.
aquí el pueblo de Israel, fíjate lo que pasó en el versículo, más adelante, en el versículo 19 dice, pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros y nosotros seremos también como todas las naciones y nuestro rey nos gobernará y saldrá de nosotros y hará nuestras guerras. Wow, esto está increíble porque no quisieron oír. O sea, lo primero que nos habla el versículo 19 es que el pueblo no quiso oír la voz de Samuel. Samuel era un hombre que daba mensajes de parte de Dios. Entonces ellos no escucharon a Dios. Se aferraron y que a pesar de las consecuencias que se les estaba advirtiendo, ellos decidieron no obedecer y vuelven a hacer hincapié y dicen que ellos quieren ser como las demás naciones. A lo mejor nosotros en ocasiones no lo expresamos literal, ¿no? De decir, ay no, yo quiero ser como el mundo, quiero imitar al mundo o quiero imitar a tal iglesia. No lo hacemos quizá con las palabras, pero con nuestras acciones lo hacemos. Y el versículo 22 dice, fíjate, dice, y dijo, Jehová dijo a Samuel, oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, idos cada uno a vuestra ciudad. Nosotros vamos a decidir qué hacer. El pueblo prefirió a un rey que a Dios mismo. ¿Qué vamos a escoger nosotros? Y como te quiero volver a repetir el título de esta enseñanza, es a pesar de las consecuencias. ¿Cómo puede ser esto posible? Que a pesar de las consecuencias, que a pesar de las advertencias que Dios nos da, nosotros muchas veces elegimos hacer lo malo. Nosotros elegimos ir a un lugar que Dios nos dijo no. Elegimos personas donde Dios nos dice, aléjate de esa persona. Elegimos parecernos, imitar a iglesias que son liberales, que no oran, que no buscan la presencia de Dios. Elegimos muchas veces escuchar la voz de otras personas antes que escuchar la voz del Espíritu Santo, que es lo más importante en nuestras vidas. Yo quiero animarte en esta mañana a que podamos escuchar a Dios, que el Señor nos habla constantemente a través de su palabra, a través de personas, a través de la oración, a través de tiempos que tú y yo pasamos con Él. Pero si tú y yo vivimos alejados y nos aferramos, aún a pesar de las consecuencias que Dios nos muestra que pueden suceder por nuestras malas decisiones, entonces vamos a sufrirlas. Dios quiere ahorrarnos eso. ¿Y sabes qué es lo irónico? Que cuando vivimos las consecuencias muchas veces decimos, ay, es que ¿por qué Dios permitió esto? Y no es así. Hay cosas que Dios permite en nuestra vida, Él las permite. Pero hay otras que simplemente son consecuencia de nuestra desobediencia y de nuestra falta de comunión con Dios. Yo quiero animarte que en esta mañana podamos tomar este ejemplo del pueblo y que podamos cambiar nuestra mentalidad. Si Dios te está diciendo o te ha estado hablando con respecto a alguna situación, alguna persona, alguna acción que tú has estado haciendo, y Dios te está diciendo, detente, eso no es. Obedezcamos la voz de Dios, porque al final recuerda que nosotros decidimos hacer nuestra voluntad o desechar la voz de Dios. Y bueno, ¿qué te parece si oramos? Y bueno, creo que Dios nos ha hablado en esta mañana. Señor, queremos darte gracias por la palabra. Yo creo, Señor Jesús, que nos ayudas a cada uno de nosotros a hacer tu voluntad. Padre, tú nos has dicho las cosas que nos convienen y las cosas que no nos convienen hacer. Tú siempre eres muy claro a través de tu palabra, Señor, y tú nos hablas día a día. Ayúdanos a ser hombres y mujeres que te obedecemos a ti. No queremos desechar tu consejo, sino todo lo contrario, mi Dios. Poder aferrarnos a tu palabra,
a lo que tú nos dices, Señor, y así vivir conforme a tu propósito y tu perfecta voluntad. Como dice tu palabra, el hacer la voluntad de Dios me ha agradado. Que esto siempre esté en nuestros corazones y que podamos vivir en tu perfecta voluntad. Te amamos y te bendecimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y que tengas un excelente día. Bye. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Elegimos personas donde Dios nos dice, aléjate de esa persona. Elegimos parecernos, imitar a iglesias que son liberales, que no oran, que no buscan la presencia de Dios. Elegimos muchas veces escuchar la voz de otras personas antes que escuchar la voz del Espíritu Santo, que es lo más importante en nuestras vidas. Yo quiero animarte en esta mañana a que podamos escuchar a Dios, que el Señor nos habla constantemente a través de su palabra, a través de personas, a través de la oración, a través de tiempos que tú y yo pasamos con Él. Pero si tú y yo vivimos alejados y nos aferramos, aún a pesar de las consecuencias que Dios nos muestra que pueden suceder por nuestras malas decisiones, entonces vamos a sufrirlas. Dios quiere ahorrarnos eso. ¿Y sabes qué es lo irónico? Que cuando vivimos las consecuencias muchas veces decimos, ay, es que ¿por qué Dios permitió esto? Y no es así. Hay cosas que Dios permite en nuestra vida, Él las permite. Pero hay otras que simplemente son consecuencia de nuestra desobediencia y de nuestra falta de comunión con Dios. Yo quiero animarte que en esta mañana podamos tomar este ejemplo del pueblo y que podamos cambiar nuestra mentalidad. Si Dios te está diciendo o te ha estado hablando con respecto a alguna situación, alguna persona, alguna acción que tú has estado haciendo, y Dios te está diciendo, detente, eso no es. Obedezcamos la voz de Dios, porque al final recuerda que nosotros decidimos hacer nuestra voluntad o desechar la voz de Dios. Y bueno, ¿qué te parece si oramos? Y bueno, creo que Dios nos ha hablado en esta mañana. Señor, queremos darte gracias por la palabra. Yo creo, Señor Jesús, que nos ayudas a cada uno de nosotros a hacer tu voluntad. Padre, tú nos has dicho las cosas que nos convienen y las cosas que no nos convienen hacer. Tú siempre eres muy claro a través de tu palabra, Señor, y tú nos hablas día a día. Ayúdanos a ser hombres y mujeres que te obedecemos a ti. No queremos desechar tu consejo, sino todo lo contrario, mi Dios. Poder aferrarnos a tu palabra, a lo que tú nos dices, Señor, y así vivir conforme a tu propósito y tu perfecta voluntad. Como dice tu palabra, el hacer la voluntad de Dios me ha agradado. Que esto siempre esté en nuestros corazones y que podamos vivir en tu perfecta voluntad. Te amamos y te bendecimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y que tengas un excelente día. Bye. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Simplemente son consecuencia de nuestra desobediencia y de nuestra falta de comunión con Dios. Yo quiero animarte que en esta mañana podamos tomar este ejemplo del pueblo y que podamos cambiar nuestra mentalidad. Si Dios te está diciendo o te ha estado hablando con respecto a alguna situación, alguna persona, alguna acción que tú has estado haciendo, y Dios te está diciendo, detente, eso no es.
obedezcamos la voz de Dios, porque al final recuerda que nosotros decidimos hacer nuestra voluntad o desechar la voz de Dios. Y bueno, ¿qué te parece si oramos? Y bueno, creo que Dios nos ha hablado en esta mañana. Señor, queremos darte gracias por la palabra. Yo creo, Señor Jesús, que nos ayudas a cada uno de nosotros a hacer tu voluntad. Padre, tú nos has dicho las cosas que nos convienen y las cosas que no nos convienen hacer. Tú siempre eres muy claro a través de tu palabra, Señor, y tú nos hablas día a día. Ayúdanos a ser hombres y mujeres que te obedecemos a ti. No queremos desechar tu consejo, sino todo lo contrario, mi Dios. Poder aferrarnos a tu palabra, a lo que tú nos dices, Señor, y así vivir conforme a tu propósito y tu perfecta voluntad. Como dice tu palabra, el hacer la voluntad de Dios me ha agradado. Que esto siempre esté en nuestros corazones y que podamos vivir en tu perfecta voluntad. Te amamos y te bendecimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y que tengas un excelente día. Bye. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Darte gracias por la palabra. Yo creo, Señor Jesús, que nos ayudas a cada uno de nosotros a hacer tu voluntad. Padre, tú nos has dicho las cosas que nos convienen y las cosas que no nos convienen hacer. Tú siempre eres muy claro a través de tu palabra, Señor, y tú nos hablas día a día. Ayúdanos a ser hombres y mujeres que te obedecemos a ti. No queremos desechar tu consejo, sino todo lo contrario, mi Dios. Poder aferrarnos a tu palabra, a lo que tú nos dices, Señor, y así vivir conforme a tu propósito y tu perfecta voluntad. Como dice tu palabra, el hacer la voluntad de Dios me ha agradado. Que esto siempre esté en nuestros corazones y que podamos vivir en tu perfecta voluntad. Te amamos y te bendecimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y que tengas un excelente día. Bye. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Mi Dios, poder aferrarnos a tu palabra, a lo que tú nos dices, Señor, y así vivir conforme a tu propósito y tu perfecta voluntad. Como dice tu palabra, el hacer la voluntad de Dios me ha agradado. Que esto siempre esté en nuestros corazones y que podamos vivir en tu perfecta voluntad. Te amamos y te bendecimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y que tengas un excelente día. Bye. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. En tu perfecta voluntad. Te amamos y te bendecimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y que tengas un excelente día. Bye. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias.
cada día. Una palabra para el corazón, una palabra de vida. Restaurando a las familias. Restaurando a las familias.